Valar Morghulis, Sándalos, Rhoynar y primeros hombres. Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que ocurrió durante la Danza de los Dragones, que es el nombre que recibe la encarnizada guerra civil por el Trono de Hierro de Poniente, librada entre dos ramas rivales de la casa Targaryen entre los años 129 y 131 después de la conquista, y que está siendo adaptada en la serie de HBO titulada House of the Dragon. El origen de la Danza de los Dragones se remonta al reinado de Jaehaerys el Conciliador. El heredero de Jaehaerys era su hijo mayor, Aemon, quien a su vez tenía una hija, Rhaenys, pero Aemon murió antes de poder ascender al trono, de modo que el rey Jaehaerys tuvo que nombrar a un nuevo heredero y en lugar de nombrar a su nieta Rhaenys, nombró a su segundo hijo, que era Baelon. Pero Baelon también murió antes de ser rey, así que Jaehaerys convocó un gran consejo donde todos los señores de Poniente se reunieron y escogieron mediante votación quién sería el sucesor. Como Rhaenys y su hija Laena fueron descartadas por ser mujeres, la decisión final estuvo entre Laenor, hijo de Rhaenys, y Viserys, hijo de Baelon. Y el elegido fue Viserys, estableciendo así el precedente de que, independientemente de la cercanía, no podían heredar el trono de hierro de Poniente ni una mujer ni sus descendientes varones. Así pues, cuando Jaehaerys murió, fue su nieto Viserys quien le sucedió como rey, quien en ese momento tenía a una única hija llamada Rhaenyra. En un principio eso no importó mucho, porque Viserys esperaba engendrar algún hijo varón, pero al final su esposa murió de parto dando luz a un varón que murió al cabo de un día, y Daemon, el hermano menor del rey, que aspiraba a tener el trono para sí, fue visto haciendo chistes sobre el heredero de un día. Cuando eso llegó a oídos de Viserys, quedó conmocionado y nombró heredera a su única hija, Rhaenyra, incluso aunque eso fuera en contra del precedente sentado por el Gran Consejo de Jaehaerys. Pero he aquí que durante los años posteriores, Viserys volvió a casarse y Alicent, su nueva esposa, le dio 4 hijos más, de los cuales 3 fueron varones. Y a pesar de ello, el rey hizo que Rhaenyra continuara sentándose al pie del trono cuando celebraba audiencias y que asistiera a reuniones del consejo privado. Aunque ahora Viserys tuviera hijos varones, no hizo nada por modificar el orden de sucesión, y los que mencionaban el precedente del Gran Consejo no hallaban sino oídos sordos. La cuestión ya estaba decidida en lo que tocaba al rey, y no era un asunto en que desease rescindir. Aquello hizo, a su vez, que se crearan dos partidos distintos en la corte, los fieles a Rhaenyra y los leales a Alicent, quienes, en un torneo que tuvo lugar en el año 111, se distinguieron por colores cuando Alicent lució un vestido verde y Rhaenyra uno rojo y negro de los Targaryen, de forma que, en lo sucesivo, se convirtió en hábito referirse a los verdes y a los negros para designar, respectivamente, a los adeptos de la reina y a los de la princesa. Los años fueron pasando, la enemistad entre ambas damas la heredaron sus hijos, y para más tela, los hijos de Rhaenyra no parecían verdaderos Targaryen, sino bastardos de uno de los partidarios que tenía, lo que les hacía ser motivo de burlas por parte de los leales de Alicent. Al final, en el año 120, Aemon se peleó con sus 3 sobrinos, los acabó llamando bastardos y Lucerys le quitó un ojo con un puñal, lo que obligó al rey a separar a las dos familias. La reina y sus hijos se quedaron en desembarco del rey, mientras que la princesa y los suyos fueron confinados en Rocadragón. Así estaban las cosas cuando el rey Viserys murió en el año 129 después de la conquista. Su voluntad siempre había sido que Rhaenyra lo sucediera, pero no había sido muy listo, porque al enviar a su hija Rocadragón, lo único que había conseguido era que no pudiera actuar como su mano ni como su consejera, y que tampoco pudiera ganar más aliados a su causa, sino que cedió todo el poder a Alicent y a su padre, Ser Otto Hightower, que era la actual mano del rey. Sabiendo que Rhaenyra desearía hacerse con el trono, dado que le correspondía por derecho, Alicent había dado instrucciones para que ella fuera la primera en ser informada el día que muriera Viserys. Así pues, ella fue la primera en enterarse y, antes de que nadie hiciera correr la voz, convocó al consejo privado. Sus miembros, además de Alicent y su padre, eran Ser Criston Cole, el Gran Maestro Orwyle, Lord Lyman Beesbury, Ser Tyland Lannister, Lord Larys Strong y Lord Jasper Wilde. De entre ellos, tan solo Lord Beesbury habló de los derechos de Rhaenyra, mientras que los demás lo único que hicieron fue dar razones por las que Aegon, el primer hijo varón de Viserys, debía ocupar el trono en su lugar.
Al final, Lord Beesbury se indignó, pero Sir Criston Cole le mató allí mismo, los demás planearon la coronación de Aegon, confeccionaron listas de posibles aliados, hicieron un juramento de sangre y luego apresaron a todos los hombres leales a Rhaenyra que había en la Fortaleza Roja. Para saber qué aliados potenciales tendrían si se desencadenaba una guerra, el Consejo de Alicent estudió qué familias habían apoyado al linaje femenino en lugar del masculino en el Gran Consejo de Jaehaerys, siendo los Baratheon de Bastión de Tormentas los más poderosos y cercanos a Desembarco del Rey. Por tanto, Ser Otto y Alicent enviaron allí no un mensaje, sino al príncipe Aemon a lomos de su dragona, con el propósito de ganarse la mano de una de las hijas de Lord Baratheon y que así el poderoso señor se uniera a su causa. Alicent consiguió mantener en secreto la muerte de Viserys, para que así Rhaenyra tuviera menos tiempo para reaccionar, hasta que al fin, 7 días después, no tuvieron más remedio que declararla y nombraron a Aegon como el nuevo rey. Cuando eso ocurrió, Rhaenyra se reunió en consejo con aquellos que le eran fieles y quedó patente que se encontraba en desventaja, porque la suma de las huestes de todos sus aliados no podía siquiera igualar el poder de los Hightower, que eran la familia de Alicent. Sus enemigos controlaban Antigua, Desembarco del Rey y Lannisport, que eran las 3 ciudades más grandes y ricas del reino, y además Aegon tenía el trono de hierro, vivía en la Fortaleza Roja, portaba la corona y la espada de los reyes y era varón. Por su parte, Rhaenyra solo contaba con las riquezas y la flota de la casa Velaryon, con su esposo, que era su tío Daemon, quien tenía más experiencia bélica que todos sus enemigos juntos, y además contaban con más dragones en su bando. Daemon fue quien propuso su estrategia, diciendo primero que Rhaenyra debía ser coronada, luego que él conquistaría Harrenhal para conseguir una base para sus aliados de los ríos y Corlys Velaryon taponaría el gaznate con su flota mientras trataban de conseguir las alianzas del Valle, el Norte, las Tormentas y las Islas del Hierro. Jaehaerys, por ser el mayor, tendría la misión más larga, la de volar a Nido de Águilas, Puerto Blanco y Invernalia, mientras que Lucerys volaría a Bastión de Tormentas y a las Islas del Hierro enviarían un mensaje mediante un cuervo. Entretanto, el gran maestre Orwyle viajó desde Desembarco del Rey hasta Rocadragón con una generosa oferta de paz por parte de Aegon. El rey confirmaría a Rhaenyra como señora de Rocadragón, a Jaehaerys se le permitiría heredar ese señorío, a Lucerys se le reconocería como heredero de la casa Velaryon. Aegon el Menor y Viserys tendrían puestos de honor en la corte y todos los señores y caballeros aliados a su causa serían indultados. Pero Rhaenyra, sabiendo que ella y no su medio hermano era la legítima soberana, rechazó todas las condiciones y exigió el trono, dando así comienzo a la guerra. Al principio, ambos bandos usaron el mismo emblema, pero a finales de año lo modificaron para distinguir a los aliados de los enemigos. Aegon cambió el color del dragón de rojo a dorado en homenaje a su dragón, mientras que Rhaenyra cuarteó el escudo de los Targaryen para incluir los de las casas Arryn y Velaryon, como tributo a su madre y a su primer marido. Cuando la guerra empezó, Daemon voló a Harrenhal, fortaleza que conquistó al instante, dado que su guarnición se rindió nada más verle. Una vez allí, convocó a todos sus partidarios. Acudieron sin demora todos los señores de los ríos, excepto Lord Tully de Aguas Dulces, quien quería apoyar a Aegon, pero ya era anciano y estaba postrado en su cama, y su nieto Ser Elmo lo desobedeció. Ordenó atrancar las puertas y no desplegar los estandartes, de forma que no acudió en favor de ninguno de los dos pretendientes. Por su parte, Jaehaerys fue a Nido de Águilas, donde Lady Jane Arryn ofreció su lealtad a Rhaenyra tanto porque eran primas como por ser mujer, a cambio de que Jaehaerys le concediera jinetes de dragón. El príncipe accedió y a continuación fue a Puerto Blanco, cuya lealtad también se ganó al prometer que su hermano Joffrey se casaría con la hija más joven de Lord Manderly. Para acabar, acudió a Invernalia, donde también se ganó su lealtad cuando Jaehaerys prometió que la primera hija que engendrara se casaría con el heredero de Lord Stark. Paralelamente a todo esto, Aemon acudió volando a Bastión de Tormentas, donde Lord Baratheon se mostró más que dispuesto a entretenerlo y le ofreció de sus 4 hijas aquella que él prefiriera. Ambos se llevaban regateando sobre fechas y dotes cuando apareció Lucerys para buscar el mismo apoyo, pero cuando Lord Baratheon supo que, al contrario que Aemon, Lucerys no podría casarse con ninguna de sus hijas porque ya estaba prometido, lo despidió con duras palabras. Entonces Lucerys fue a marcharse, pero Aemon le retó como venganza por el ojo que le había cortado años atrás. Lord Baratheon impidió que le asesinara allí mismo, y las cosas podrían haber acabado sin más, pero una de sus hijas le dijo a Aemon que era un cobarde, así que él partió corriendo detrás de Lucerys, quien salió volando con su dragón, pero la lluvia, los truenos y los relámpagos lo retrasaron, y Aemon lo atrapó en la bahía de los naufragios.
Su dragona, Vhagar, era 5 veces mayor que Arrax, el dragón de Lucerys, que todavía era demasiado joven, de modo que no tardó en matarlo tanto a él como a su jinete. Cuando la noticia de la muerte de su hijo llegó a Rocadragón, Rhaenyra se sumió en la tristeza, pero Daemon juró vengarle y usó a una intermediaria que contrató a 2 hombres para que se infiltraran en la Fortaleza Roja y mataran a Jaehaerys, el hijo de Aegon. Asimismo, Daemon lideró a los banderizos de los ríos, ganaron la batalla del Molino Ardiente y conquistaron Seto de Piedra, lo que hizo que la casa Bracken quedara vencida y con ello los últimos partidarios ribereños del rey Aegon perdieron las agallas y depusieron las armas. Las cosas para Aegon no pintaban bien. La caída de Harrenhal lo había dejado conmocionado y las 2 derrotas en los ríos le hicieron comprender que su situación era más peligrosa de lo que creía. Su temor se agravó cuando empezaron a llegar otras noticias. En el dominio, los Hightower y los Redwyne le apoyaban, pero los otros señores se declaraban a favor de Rhaenyra, mientras que los Tyrell se abstenían de participar en el conflicto. Además, la flota de Corlys Velaryon cerró la bahía de Aguas Negras y a Aegon le tocó aguantar las quejas de los mercaderes una mañana tras otra. Exigía a su mano, que era su abuelo, Ser Otto Hightower, que solucionara la situación, pero no consiguió ningún resultado inmediato, de modo que Aegon acabó destituyéndolo y nombró en su lugar a Ser Criston Cole, quien primero mató a todos los cautivos que habían jurado lealtad a Rhaenyra y luego disuadió al rey de atacar Rocadragón y le sugirió enviar a Ser Arryk de la Guardia Real para que se hiciera pasar por su gemelo Ser Erryk, aunque la treta no funcionó y ambos gemelos murieron en el proceso. A continuación, Larys Strong elaboró una lista de todos los señores que habían presenciado la coronación de la reina Rhaenyra y Criston Cole partió con un ejército para asaltar las fortalezas de los señores traidores. Primero fue a Valle Oscuro, saqueó la ciudad, prendió fuego los barcos y decapitó a Lord Darkling, para luego ir a Reposo del Grajo, cuyo señor pidió socorro a Rocadragón y en su ayuda acudió Rhaenys con su dragona Meleys. Aquello era justo lo que Ser Criston quería, porque sus acciones solo eran un cebo para atraer a algún enemigo. Rhaenys acudió en solitario, mientras que en el cielo la estaban esperando el rey Aegon y su hermano Aemon. Si Rhaenys se hubiera enfrentado únicamente a uno de ellos, seguramente habría ganado, pero contra Vhagar y Fuego Solar al mismo tiempo, estaba condenada a perder. Los 3 dragones chocaron con gran violencia 400 varas por encima del campo de batalla. Las bolas de fuego florecieron y estallaron. Las fauces carmesí de Meleys llegaron a cerrarse en torno al cuello dorado de Fuego Solar, hasta que Vhagar cayó sobre ellos desde arriba y las 3 bestias se precipitaron al suelo dando vueltas. El impacto fue tan fuerte que desprendió piedras de las almenas de Reposo del Grajo a media legua de distancia. Transcurrieron horas hasta que se extinguieron las llamas y de las cenizas solo salieron indemnes Vhagar y Aemon, porque tanto Rhaenys como la dragona Meleys murieron, mientras que Fuego Solar quedó herido y el rey Aegon se rompió las costillas y la cadera y se quemó medio cuerpo, incluyendo el brazo izquierdo, donde se le fundió la armadura con la carne. La tristeza había dejado a Rhaenyra incapacitada para liderar, de forma que su hijo Jaehaerys tomó el mando de su bando y, después de la muerte de Rhaenys, ordenó a Joffrey volar al valle, tanto porque es lo que le había prometido a Lady Arryn como porque quería alejar a su hermano del peligro. Luego envió a Aegon y Viserys a Pentos, donde creía que estarían a salvo, nombró mano a Corlys Velaryon y, deseando utilizar a los 6 dragones sin jinete que había en su poder, ofreció tierras, riquezas y títulos a cualquiera que fuera capaz de domar alguno. Muchos murieron en el intento, pero Adam, Ulf el Blanco, Hugh Martillo y Ortiga, que al parecer eran todos descendientes bastardos de los Targaryen o los Velaryon, consiguieron montar cada uno de ellos a un dragón distinto. Pero poco después sufrieron un nuevo revés, porque el Aegon, hijo de Rhaenyra, apareció volando, pálido de terror, con su dragón tan herido que murió al cabo de una hora. Y es que la Triarquía, que era como se llamaba a la alianza que tenían las ciudades libres de Lys, Myr y Tyrosh, se unieron a la causa de su enemigo, enviaron a 90 buques de guerra a enfrentarse a la flota Velaryon y capturaron el navío donde viajaban Aegon y Viserys hacia Pentos. En consecuencia, el quinto día del año 130 se libró una batalla entre las flotas de la Triarquía y de los Velaryon, donde Jaehaerys luchó con sus 4 jinetes de dragón nuevos. Su bando consiguió la victoria, pero el propio Jaehaerys y su dragón murieron en el proceso. Por su parte, Viserys llegó a Lys sano y salvo, pero como nadie volvió a saber de él después de la batalla, Rhaenyra no tuvo otro remedio que darlo también por muerto.
Aquellas desgracias fueron seguidas por una derrota en el sur, porque Lord Hightower había convocado un ejército en apoyo del rey Aegon, que fue rodeado y atacado por los señores del dominio leales a Rhaenyra, que sin duda le habrían vencido si no fuera porque entonces llegó el príncipe Daeron y su dragona, que los derrotaron. Mientras todo esto ocurría, el rey Aegon se encontraba demasiado herido para gobernar, así que su hermano Aemond asumió el control de su bando y decidió que Rhaenyra no era importante, sino que la mayor amenaza la presentaba su tío Daemon. Por tanto, convocó un ejército y se dispuso a atacar las tierras de los ríos desde dos frentes, él y Criston Cole desde el sur, mientras Lord Jason Lannister acudía desde el oeste. Sin embargo, lo que no sabía es que eso era precisamente lo que Daemon había estado esperando, quien se enteró de sus planes de inmediato porque tenía espías en su corte y envió mensajes a sus aliados. Como respuesta, en el Forca Roja los occidentales se encontraron a un ejército ribereño al que solo consiguieron derrotar después de 4 asaltos, en el último de los cuales Lord Jason Lannister murió. Luego continuaron avanzando hacia el oeste, librando batallas y escaramuzas contra los hombres nativos de las tierras de los ríos, cambiando 2 veces de líder, hasta que en las costas occidentales del Ojo de Dioses fueron atrapados y rodeados por multitud de ribereños, unidos a algunos norteños, donde se libró la batalla terrestre más sangrienta de la Danza de los Dragones, al final de la cual la hueste de los Lannister resultó completamente destrozada y masacrada. Al mismo tiempo que esto ocurría, Lord Dalton Greyjoy, que había sido cortejado por ambos bandos, salió finalmente a Rhaenyra solo porque eso era lo que más le convenía y atacó con su flota las tierras de los Lannister, indefensas ahora que su ejército había partido. Y por su parte, el propio Daemon pasó volando por encima de sus enemigos hacia el sur. En Rocadragón, Rhaenyra asumió al fin el liderazgo después de la muerte de Jaehaerys y alzó el vuelo con sus 4 jinetes de dragón, y de esta forma los 6 dragones se reunieron en Desembarco del Rey. Con Aemond y Criston Cole fuera, Alicent intentó organizar la defensa, pero de nada sirvió, porque los Capas Doradas se volvieron en su contra por orden de Daemon, quien había sido su antiguo comandante en el pasado y todavía les seguían teniendo en alta estima, y abrieron las puertas de la ciudad a los barcos de los Velaryon para que sus hombres entraran en la capital. Al comprender que era inútil resistirse, Alicent se rindió. Rhaenyra mató a Ser Otto y a Jasper Wild, luego torturó a Tyrion Lannister y finalmente, sintiéndose segura, hizo llamar a sus hijos Joffrey y Aegon para que regresaran a su lado. Por desgracia para ella, su victoria no fue completa, porque Larys Strong consiguió huir y poner a salvo al rey Aegon, a quien envió a Rocadragón, a su hija Yehaera, que fue enviada a Bastión de Tormentas, y a su hijo Maelor, que partió al encuentro de los Hightower. Gracias a eso, Aegon acabó conquistando Rocadragón en secreto, donde se reencontró con su dragón y tuvo que luchar contra Baela y su dragona, Bailarina Lunar, que murió, y Baela fue hecha prisionera, aunque Aegon volvió a ser herido y su dragón quedó herido de muerte. Entretanto, en la zona sur, el ejército de Lord Hightower y el príncipe Daeron continuó cosechando victorias, mientras Lord Baratheon agrupaba a sus vasallos, pero, como tenía miedo de los dragones, en lugar de marchar en ayuda de su rey, fue al sur con el pretexto de someter unas incursiones dornienses. Mientras tanto, y aprovechando todavía que las costas estaban indefensas, en el oeste los barcoluengos de los Greyjoy cayeron sobre Isla Bella y barrieron a sus defensores de cabo a rabo. Por su lado, el príncipe Aemond y Criston Cole llegaron a Harrenhal tras 19 días de marcha y se encontraron las puertas de la fortaleza abiertas, lo que consideraron una gran victoria hasta que les llegó la noticia de la caída de Desembarco del Rey. Entonces debatieron qué era lo que debían hacer, pero no lograron ponerse de acuerdo y al final se vieron obligados a separarse. Aemond se quedó en Harrenhal, mientras Cole llevaba su ejército al sur para unirse a Lord Hightower. No obstante, no lo consiguió, porque más allá del Ojo de Dioses se encontraron al ejército que había acabado con los Lannister, quienes mataron primero a Criston Cole y luego masacraron a su ejército, mientras que en el sur el pequeño Maelor era encontrado, descubierto y asesinado cerca de Puente Amargo. En aquel momento, la victoria de Rhaenyra era completa, excepto por Aemond y su dragona, que campaban a sus anchas en las tierras de los ríos, y el ejército de Lord Hightower y Daeron, que se acercaba desde el sur. Sin atreverse a dejar Desembarco del Rey desprotegida, Rhaenyra se quedó allí con su hijo Joffrey y con Adam, mientras enviaba a Daemon y a Ortega al norte, y a Ulf el Blanco y a Hugh Martillo al sur. Estos dos últimos se unieron al ejército vencedor de los ríos y se enfrentaron a Lord Hightower y al príncipe Daeron en lo que fue conocida como la primera batalla de ladera, pero a la hora de la verdad, en el mismo momento en que su ejército parecía a punto de vencer, tanto Ulf el Blanco como Hugh Martillo traicionaron a los suyos y masacraron a sus propios hombres.
Sin embargo, Lord Hightower murió durante la batalla, de modo que su victoriosa hueste se quedó sin líder aparente y se dedicó al saqueo y pillaje completo de la ciudad de Ladera, sin que el príncipe Daeron pudiera controlarla. Cuando la noticia de la traición llegó a desembarco del rey, Rhaenyra, temiendo que los otros dos jinetes de dragón bastardos pudieran también traicionarla, ordenó apresar a Addam y matar a Ortyga, pero Corlys Velaryon avisó a Addam, quien huyó con su dragón, mientras que en Pozo de la Doncella, Lord Mutton informó a Daemon de las órdenes sobre Ortyga, quien pasó una última noche de placer con ella para luego dejarla huir, mientras él iba a Harrenhal en solitario. Viendo que estaba solo y que no tendría que enfrentarse a una desventaja numérica, Aemond acudió entonces a matarle, pues consideraba que su dragona, Vhagar, era más poderosa que Caraxes, el dragón de Daemon, pero precisamente por eso era también más lenta, de forma que Caraxes voló bien alto para luego lanzarse sobre su garganta, momento en el que Daemon saltó en el aire y atravesó a Aemond con la espada, aunque él mismo murió en el impacto subsiguiente, al igual que los dos dragones. Con todas aquellas malas noticias, Helaena, la esposa del rey Aegon, acabó suicidándose en la Fortaleza Roja, aunque en desembarco del rey corrió el rumor de que Rhaenyra la había matado. Eso, junto a la reciente muerte del joven Maelor y los duros impuestos de Lord Celtigar, hicieron que la turba estallara en una revuelta, al final de la cual se propusieron matar a los dragones de Rhaenyra. Joffrey murió al intentar salvarlos y los 5 dragones que había en la ciudad fueron asesinados, al igual que varios miembros de la Guardia Real y de la nobleza. Habiendo perdido el control de la plebe, a un hijo y a su dragón, a Rhaenyra, impotente, no le quedó más remedio que huir a Valle Oscuro. Paralelamente, el ejército del sur estaba por completo descontrolado. Hugh Martillo quiso proclamarse rey, Daeron se encolerizó y sus señores fieles conspiraron con su beneplácito para matar tanto a Hugh como a Ulf, justo cuando fueron atacados por un nuevo ejército de los ríos dirigido por Addam y Ser Elmo Tully, quien al fin había decidido ignorar totalmente las órdenes de su abuelo, cogiendo así desprevenidos y de noche al ejército sureño. Los ribereños salieron vencedores y murieron tanto Daeron como Hugh Martillo, aunque también Addam cayó junto con sus respectivos 3 dragones. Ulf el Blanco sobrevivió porque no llegó a luchar, pero la mañana siguiente fue envenenado y murió. Por su parte, Rhaenyra llegó a Valle Oscuro con muchas penurias, pero su anfitriona no la dejó estar mucho tiempo, así que se vio obligada a vender su corona para pagar los pasajes de un barco que la llevó con el único hijo que le quedaba y una pequeña escolta hasta Rocadragón. Sin embargo, allí descubrió que Aegon se había hecho con el control de la fortaleza, quien la apresó y la entregó a su malherido dragón, que la abrazó y se la comió, para luego acabar muriendo poco después debido a las heridas que le había causado Bailarina Lunar. Al enterarse de la muerte de Rhaenyra, Lord Baratheon condujo a su ejército a desembarco del rey, puso orden en la ciudad e informó que Yejaera estaba a salvo en Bastión de Tormentas. Alicent llegó a un pacto con Corlys Velaryon para que sus naves despejaran el mar, y así, el rey Aegon pudo regresar a la ciudad. En aquel momento, si hubiera sabido jugar bien sus cartas, Aegon habría vencido, porque después de haber dado muerte a su enemiga y teniendo a su único hijo cautivo, poseía la victoria al alcance de la mano, pero no concedió amnistías a los señores rebeldes, decidido a hacerles pagar cara su lealtad a Rhaenyra, lo cual fue un grave error, porque a causa de ello, desde los ríos, el norte y el valle, se reunieron ejércitos dispuestos a luchar por la reina muerta. El más cercano era el ejército de Elmo Tully, que venía desde Aguas Dulces con casi 6.000 hombres. Elmo falleció por el camino tras beber agua en mal estado, pero su hijo Kermit lo sucedió, y aunque Lord Baratheon avanzó contra ellos con su hueste, los ribereños los masacraron. Esa fue la última batalla de la Danza de los Dragones, en la que el último ejército de Aegon quedó desmantelado. Aquello supuso el final, aunque Aegon y Alicent todavía no se habían dado cuenta y ordenaron cortar al hijo de Rhaenyra en pedazos por cada 2000 pasos que se acercaran sus enemigos. Pero sus hombres se volvieron en su contra en la propia Fortaleza Roja. Aegon fue envenenado y Alicent encarcelada, y cuando 2 días después la vanguardia de Kermit Tully apareció a las puertas de la ciudad, Corlys Velaryon se acercó a caballo a recibirla, con un sombrío príncipe Aegon, hijo de Rhaenyra, a su lado.
De esta forma, la guerra llegó a su fin, y el séptimo día de la séptima luna del año 131 después de la conquista, el Septón Supremo de Antigua pronunció los votos matrimoniales cuando el nuevo rey Aegon se desposó con la princesa Shehaera, con lo que volvieron a unirse las dos ramas rivales de la casa Targaryen y se puso fin a los 2 años de traiciones y masacres que serían conocidos para toda la historia de los Siete Reinos como la Danza de los Dragones. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre la famosa guerra de la casa Targaryen. Espero que os haya ayudado. Recordad que si queréis apoyarme podéis compraros mis 2 libros, dadle like a este vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.